Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Oracle Fest de servicios financieros. Hoy vamos a conversar con Gastón Irigoyen, que es el CEO de Pomelo. Gastón es un emprendedor nato, es un emprendedor que también empezó su carrera en forma corporativa, empezó en Google, fue uno de los primeros empleados de Google de Latinoamérica, después hizo un paso por Europa viviendo en conjunto trabajando con Google en Irlanda. Y después hizo varios proyectos de startups ahí, empezó seguramente su bichito, le empezó a picar por el emprendimiento, tuvo un paso por Estados Unidos con varios proyectos, después regresó a la Argentina siendo CEO de Naranja X, y ahora, hace muy pocas semanas, recién salidito del horno, lanzó Pomelo como CEO y uno de los founders de Pomelo. Así que vamos a conversar con Gastón acerca de Pomelo y acerca de la industria financiera y los desafíos que tiene. Gastón, muchas gracias por sumarte al Oracle Fest. Hola Agus, ¿cómo estás? Un placer, Bien, muchas gracias a vos y a Oracle por la invitación, encantado de estar acá charlando un rato con vos. bueno, gracias. Bueno, contanos, empecemos por ahí. Contanos qué es Pomelo y quiénes son los fundadores de Pomelo. Dale, por supuesto. Pomelo es una nueva fintech que creamos para América Latina con mis dos co-founders, Hernán Corral y Juan Fantoni. Somos tres personas que venimos trabajando en fintech hace muchos años. Hernán fue el empleado número 3 de Mercado Pago, cuando Mercado Libre todavía tenía unas 300 personas, estuvo ahí 12 años construyendo el producto y escalando el negocio en toda América Latina. Hernán también tiene un podcast que se llama Sin Sucursal, que es muy famoso en el mundo fintech en la TAM. Y bueno, trabajó conmigo en Naranja X, donde era el Chief Product Officer, así que nos conocimos ahí. Y Juan, por otro lado, viene de trabajar en Mastercard, donde estuvo 6 años y precisamente hizo muchos de los deals de tarjeta de crédito en el Cono Sur, específicamente el de Mercado Pago, el de Ualá, el de Despegar y algunos otros. Y como vos bien decías, yo recientemente lideré Naranja X, que es una fintech, un neobanco, un banco digital acá en Argentina. Así que bueno, nos juntamos los tres para crear Pomelo. Pomelo es básicamente una nueva fintech, pero de infraestructura, ¿no? Nosotros queremos crear una nueva infraestructura fintech para América Latina, o el sistema operativo sobre el cual va a estar basada la industria financiera en el siglo XXI, porque la realidad es que hoy, en los últimos años, hemos visto a muchas grandes empresas emerger y hacer un muy buen trabajo en fintech, sobre todo billeteras virtuales, billeteras de cripto, bancos digitales, plataformas de lending, pero la realidad es que todas están creadas y montadas sobre una infraestructura de hace 20, 30, 40 años. Y así como ustedes en Oracle proveen mucho de infraestructura, nosotros queremos también proveer esa infraestructura fintech para nuestro continente. Está buenísimo como concepto, esa infraestructura como servicio, pero versión fintech, ¿no? Como con ese valor agregado. ¿Y por qué? Digamos, ¿cómo surge? ¿Cuál fue el disparador que le dio vida a Pomelo, que se juntaron y dijeron, porque entiendo por los fundadores las personalidades y la experiencia, ¿no? Alguien del mundo, vamos a llamar clásico, ¿no? Con Mastercard, y del mundo nuevo con Mercado Pago, más tu experiencia como CEO de Naranja X, me parece una fusión espectacular. Ahora, ¿qué fue el disparador tuyo o de alguno de tus socios que dijo, acá esto es lo que tenemos que hacer? Sí, mira, te diría que son dos cosas. Primero, las ganas de emprender, que como vos bien describías ahí en la introducción, yo ya hace muchos años que la tengo, desde aquel momento hará unos 10 años que decidí irme de Google, empecé por esta senda del emprendedurismo y ya he estado involucrado en varios startups en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, así que yo ya me considero un emprendedor tecnológico y siento que no hay vuelta atrás, entonces esas ganas de emprender y tener un impacto real, en este caso por nuestra región y en FinTech, es un gran driver. Y después, por otra parte, te diría nuestra propia frustración. Realmente este proyecto nace de nuestra frustración. ¿Qué frustración? Mirá, por un lado, lo difícil que es crear una FinTech en América Latina. Eh, si nos remontamos a los casos que vivimos en primera persona, como el de Mercado Pago, el de Naranja X u otros que conocemos muy bien, estamos hablando de empresas que han invertido millones de dólares, años de tiempo y tienen equipos enormes para crear sus productos, que obviamente son productos muy buenos que hoy utilizamos todos, pero cuando lo vivís desde adentro te das cuenta lo frustrante y lo difícil que es crear cada uno de esos productos. Solamente para darte una idea,
hoy en América Latina lanzar una tarjeta prepaga, la versión más simple de una tarjeta, porque no es ni siquiera una tarjeta de crédito que tiene muchas más reglas de negocio, es un proceso que lleva entre 12 y 18 meses en cualquier país de América Latina. Y cualquier empresa o fintech que quiera regionalizarse y expandirse a otros países, tiene que ser exactamente el mismo proceso y volver a invertir otros 12 a 18 meses, millones de dólares, equipos dedicados para poder lanzar otra tarjeta de iguales características en otro mercado. Y eso debería ser mucho más fácil y no debería estar limitado a estas pocas grandes fintechs. Y nosotros vemos un mundo donde toda empresa va a empezar a tener una capa fintech, además de sea cual fuera su core business, y creemos que ese proceso se puede simplificar, y el ejemplo de las tarjetas es solamente uno, pero vale lo mismo para las transferencias bancarias, la conexión con las redes de cajeros, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eso fue el dolor que sentimos al crearlo, o en el caso de Juan, él vendía tarjetas Mastercard, y hasta que los contratos empezaban a funcionar y esas tarjetas existían y estaban en la mano de la gente, también pasaba muchísimo tiempo. Y bueno, vimos una oportunidad muy grande para traer la infraestructura al siglo XXI y hacerlo mucho más fácil para las compañías de tener su propia fintech y poder enfocarse en su propuesta de valor y no tener que estar preocupándose por todos los problemas o la infraestructura que es necesaria para recién poder empezar a operar como una fintech. Ah, está buenísimo. Está buenísimo y como te conozco y sé que tenés ese espíritu positivo y emprendedor siempre, digamos, me parece espectacular lo que contás. Ahora también sabemos, ¿no? Los dos mundos, en Argentina en particular y en Latinoamérica tenemos muchas empresas que se transformaron en unicornios y crecieron muchísimo y eso motiva, incentiva a emprender, pero también conocemos que en Argentina y en Latinoamérica en general son muchos los desafíos que a la hora de emprender nos enfrentamos. ¿Cuáles son o cuál es el principal desafío que crees que tienen con Pomelo para emprender en Argentina y en Latinoamérica? Sí, tal cual, desafíos hay un montón y en América Latina hay muchos más. Yo te lo dividiría en dos. Creo que el primero es meramente administrativo. Yo me acuerdo la primera vez que emprendí en Irlanda hace unos 10 años, Mm. renuncié a Google un viernes, el lunes empecé a emprender y el martes tenía una empresa en funcionamiento. O sea, literalmente así, hace 10 años online, en 24 horas, y esto hoy ya existe en muchas partes del mundo. Y acá administrativamente empezar una empresa es complejo. Se han hecho algunos avances y están buenos, pero seguimos estando muy atrás. Todavía en plena pandemia tenemos que firmar documentos puño y letra, y eso a su vez es un proceso que hay que replicar en todos los países. Entonces, la verdad que toda la parte administrativa es bastante compleja, tediosa, y al final es un costo de oportunidad de nuestro tiempo, porque los emprendedores deberían estar enfocados en la creación de valor y no en las tareas administrativas. Así que creo que ahí todavía En la tenemos... propuesta de valor de Pomelo, básicamente, ¿no? Que cada uno se ocupe de su valor agregado y nosotros te proveemos la infraestructura que necesitas para ahorrarte esos 10, 12 meses. Bueno, ¿cómo llevemos esto a la hora de un emprendedor que quiera arrancar con la parte administrativa? Claro, tal cual. O sea, debería haber una mejor infraestructura de emprendedurismo, digamos, en América Latina. Eso, bueno, es sabido y lamentablemente sigue pasando y lo seguimos sufriendo, más allá de que también hay que reconocer que han habido muy buenos avances. Y después, mirá, el otro gran desafío que tenemos siempre es el talento, ¿no? O sea, en América Latina el talento es escaso. Últimamente hemos visto muchos intentos sistémicos y nuevas plataformas educativas que generan un mejor pipeline o un mejor caudal de perfiles, sobre todo técnicos, que son los que son más escasos, como los programadores, por ejemplo, desarrolladores y demás. Y además, un poco la pandemia lo que ha hecho fue eliminar las fronteras. Hoy es muy fácil trabajar para el mundo y es muy difícil para los latinoamericanos competir contra eso, sobre todo por los paquetes de compensación y las monedas, ¿no? Entonces, ese es otro gran desafío que tenemos. Por otra parte, creo que estamos empezando a vivir un momento único en la historia de América Latina, donde después de 20 años de compañías de tecnología y de emprendedores muy buenos que nos han ido allanando el camino, diría que por primera vez Latinoamérica empieza a estar como en el foco del mundo y ha captado la atención de inversores espectaculares de distintas partes del mundo. Después seguramente hablemos un poco de eso. Entonces, siento que por primera vez, si bien es un desafío muy grande,
podemos empezar a competir con más recursos y lograr que los latinoamericanos trabajemos para América Latina y trabajemos en propuestas de valor que después nos van a beneficiar a nosotros como sociedad y que nosotros mismos vamos a consumir y no que las estamos desarrollando para terceros en otras partes del mundo. Así que bueno, la parte de talento siempre es un gran desafío para nosotros en general. Está bueno, está bueno. Y metámonos en ese mundo que decía recién, porque la ronda de inversión es un hito súper importante para el ecosistema emprendedor y ustedes tuvieron una ronda espectacular. Contame un poco de cómo fue esa ronda, por qué fue importante para ustedes, cuál fue el resultado. Y un poco, ¿no? Driveado con lo que mencionaba recién, de el mundo mirando a Latinoamérica como un lugar para invertir. Sí. Mira, las rondas de inversión son muy propias del mundo tecnológico. Este, no toda empresa necesita una ronda de inversión. Seguramente en nuestra audiencia haya muchísimas personas que trabajan en empresas que nunca han tenido rondas de inversión y muchas otras que sí han pasado por rondas de inversión, pero es algo muy propio del mundo tecnológico y de escalar empresas de tecnología y hacerlas crecer muy rápido. Y efectivamente, un poco lo que nos sucedió a nosotros fue que creamos la empresa y en transcurso de 3 meses logramos levantar una ronda de inversión de 9 millones de dólares, de inversores realmente muy buenos. Y tuvimos la suerte de que se haya convertido, que fue una de las rondas de inversión capital semilla o seed más grandes de la historia de la Argentina y de América Latina en general. Han habido otras más grandes, y tampoco importa el tamaño Ujú. realmente. Pero lo que quiero graficar es esto, ¿no? Es esta idea de que América Latina empieza a ser relevante para los grandes fondos de inversión a nivel mundial. Si lo pensamos, vivimos en una región espectacular, 650 millones de habitantes, y un montón de condiciones que se empezaron a dar o que se fueron dando a lo largo de los últimos años como para que América Latina empiece a volar. Y particularmente en FinTech esto es muy evidente. Como decía antes, 650 millones de habitantes, pero todavía aproximadamente la mitad no tiene acceso a servicios financieros. La infraestructura financiera es obsoleta, está altamente fragmentada entre los distintos mercados. Entonces, los inversores a nivel mundial han visto cómo empresas de estas características han tenido muy buenos resultados en otras partes del mundo, incluso en mercados más chicos, con menos habitantes, y la oportunidad que tenemos por delante. Entonces, y nosotros no somos el único ejemplo. Hoy a la mañana me desperté y vi que una empresa mexicana había levantado una ronda de 60 millones de dólares y una empresa colombiana una ronda de 30 millones de dólares. Están un poquito más avanzados, pero día que te levantás y mirás en Twitter o en TechCrunch, hay empresas latinoamericanas de tecnología, sean de fintech o no, levantando grandes sumas. Y esto es excelente para nuestra región, ¿no? Y estamos hablando de literalmente los mejores inversores del mundo. Nosotros tenemos la suerte de tener a fondos, por ejemplo, Monagis, que es un fondo brasileño muy bueno, pero Index, que es un fondo de Inglaterra, y hoy ya casi 50% de Silicon Valley también es un fondo global de los mejores del mundo. Y nos han acompañado emprendedores de primera línea, el fundador de PayPal y de Affirm, el fundador de Twitter. Entonces estamos realmente hablando de los mejores emprendedores del mundo, los mejores fondos del mundo que están poniendo atención y foco en nuestra región. Entonces creo que es un momento único y tenemos una oportunidad espectacular por delante. Espectacular. Muy prometedor lo que estás contando. Y mencionas también como los desafíos, el tema de los recursos, ¿no? Y ahí comparto 100% con vos y creo que además de tener que hacer un trabajo para generar la educación de muchos chicos y chicas de que se metan más en tecnología y aportar desde nuestro lugar a que eso ocurra, también tenemos que trabajar con nuestras empresas como marca empleadora, ¿no? Con un propósito o con algo, lo que definas como cultura, lo que fuera, que sea una marca empleadora que realmente atraiga esos talentos que nosotros queremos en nuestras compañías para trabajar. ¿Cómo se trabaja esa marca empleadora en Pomelo o cómo lo estás pensando? Y sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo, ¿crees que hay diferencias o es lo mismo, digamos, en pandemia o sin pandemia? Sí, creo que es un punto clave y creo que ha cambiado mucho. Las dos cosas, coincido con las dos cosas. Mira, remontándome a mi experiencia en Naranja X, me tocó crear y contratar un equipo de 280 personas en 18 meses. Pero de esos 18 meses, la mitad fueron en el mundo pre-pandemia y la mitad fueron en el mundo post-pandemia o de la pandemia en realidad. Ujú. Y bueno, la verdad es que fue un aprendizaje muy grande,
tanto a nivel marca empleadora como ir viendo cómo cambiaban las tendencias y qué es lo que pasaba a ser relevante e importante para la gente. Y de alguna manera ahora en Pomelo, dado que fundamos esta empresa en el 2021, ya cuando digamos, vamos avanzando con la vacunación, en América Latina todavía estamos un poco más atrás, algunos países mejor, otros peor, pero el mundo nos va dando como cierta guía de hacia dónde vamos a ir. Entonces digamos, nos propusimos crear una empresa diseñada pura y exclusivamente para el mundo post pandemia. Y es un gran desafío porque tenés que pensar, digamos, cómo va a ser la generación de empresas que, digamos, vamos a admirar dentro de 5 o 10 años, pero cuando todavía no existen, ¿no? Y yo ahí te diría que hay, no sé, a grandes rasgos, 4 o 5 cosas que me parecen importantes. Primero, el propósito es fundamental. Creo que cada vez más la gente trabaja por propósitos y por propósitos estructurales, ¿no? Yo creo que en América Latina la educación, los servicios financieros son, o hemos visto a nivel mundial, son proxies o están directamente relacionados con el nivel de desarrollo de una sociedad. Y me parece que los latinoamericanos en materia de educación, de finanzas y bueno, algunas otras también, tenemos ese compromiso, deberíamos tener ese compromiso porque si hacemos un buen trabajo, no nosotros en Pomelo, sino todo el ecosistema, vamos a tener un impacto estructural en nuestra sociedad. Eso es algo muy importante, el propósito. Después me parece que hay otro punto importante que es la integración entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? El work-life integration. Con esto de que las ciudades se han descentralizado, mucha gente se ha ido a vivir a otros lugares o simplemente tiene a los chicos en casa porque no está el colegio y entonces necesita esa flexibilidad, entonces el trabajo remoto, asíncrono, donde podamos sentirnos que podemos balancear nuestra vida de mejor manera y no compartimentarla tanto como 8 horas en la oficina y después el resto en casa, eso es muy importante. Creo también que estamos empezando a empujar los límites en términos de la alineación de los incentivos, ¿no? Todo el tema del ownership. Si lo pensamos, los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a relaciones laborales muy transaccionales. Yo doy mi tiempo y mis habilidades y a cambio me dan un sueldo. Creo que el mundo de los startups empieza a romper con eso y empiezan a aparecer elementos como los stock options que me dan a mí o a cualquier colaborador la posibilidad de ser parte de esa empresa. Y si además comparto el propósito y si además estoy cómodo en el mix entre mi vida personal y mi vida profesional, realmente lo voy a incorporar y voy a estar doblemente motivado para sacarlo adelante. Y sobre todo, si nos va bien, vamos a compartir el éxito, ¿sí? Y el éxito económico y también el profesional, ¿no? Y bueno, y entonces se trata de crear estos entornos donde podamos desafiarnos técnicamente, pero que también creamos culturas que sean muy amigables y donde en definitiva, bueno, vayamos tratando de alinear digamos, los desafíos laborales con esta nueva forma de vivir en este mundo post pandemia. Ah, está buenísimo sobre todo porque ustedes se plantean un desafío de una propuesta de valor que es súper interesante para toda Latinoamérica y necesitas ese compromiso de la gente, ¿no? Ese sentirme parte de verdad y ir para adelante para este propósito que nosotros estamos buscando en Pomelo. Y yendo a ese propósito, a esa propuesta de valor un poco más, ¿cómo piensan o cómo diseñan esas soluciones o esas soluciones a propuesta de valor desde el punto de vista técnico, si se quiere, para el mercado, para los clientes? ¿Cómo diseñan esas soluciones? Sí. Mira, en general lo que vemos es que las mejores empresas de tecnología del mundo son empresas de producto y el producto cuando está bien diseñado resuelve una necesidad o un problema que existía anteriormente. Entonces, antes cuando me preguntabas de dónde nacía la idea, decía que nacía de Mm. nuestra propia frustración. Y la frustración venía dada por el problema, por lo difícil que es crear una fintech en América Latina. Entonces, nuestra propuesta de valor es eso, es simplificamos ese proceso de crear una fintech. Y creemos además que vamos hacia un mundo donde toda empresa va a ser una fintech. Una de nuestras inversoras se llama Angela Strange, es una general partner en una firma, en un fondo de venture capital muy conocido, se llama Andreessen Horowitz. Y ella siempre aboca mucho por este concepto de que every company will be a fintech, toda empresa va a ser una fintech. Entonces, independientemente de lo que haga esa empresa, digamos, como las empresas tienen flujo de dinero, pueden empezar a desarrollar un negocio financiero arriba. De hecho, el ejemplo más clásico, más obvio de esto es cuando vamos al supermercado
Y al entrar vemos el stand de servicios financieros, en definitiva el supermercado que se dedica al retail nos está ofreciendo una capa de servicios financieros que es poder financiar nuestra compra con ellos en lugar de hacerlo con un banco, ¿no? Entonces, este mismo ejemplo vamos a empezar a verlo en muchas otras industrias y en el mundo digital. Eh, y bueno, Pomelo vino para simplificar ese proceso y para permitirle a toda empresa que sea una fintech. Entonces nuestra propuesta de valor empieza por darle una cuenta virtual apta para servicios financieros en América Latina a las empresas. Con eso una tarjeta que es por excelencia el instrumento con el cual la gente transacciona, sea en el mundo físico o en el mundo digital. Y el caso de uso regional, para nosotros es muy importante este caso de uso regional. Pues te lo contaba antes también, cuando las empresas se empiezan a expandir internacionalmente es muy importante que no tengan que pasar por el dolor y el problema de volver a replicar lo mismo una y otra vez, sino que pueda hacer plug and play y que yo pueda lanzar mi cuenta y mi tarjeta y mi negocio en Brasil y después pueda hacerlo en México y después pueda hacerlo en Colombia con mucha facilidad. No, está buenísimo. Y obviamente marcado por este evento, ¿no? Que es el Oracle Fest, que tiene una visión Latinoamérica, es súper interesante. Ahora, me parece que es una propuesta de valor global, ¿no? O podría llegar a serlo. ¿Qué papel puede jugar Pomelo en el mundo, en este contexto? Mirá, podría ser global, técnicamente podría ser global. Nosotros de todas maneras estamos muy obsesionados en el buen sentido de la palabra con América Latina y creemos que al final del día nuestro tiempo va a estar mejor invertido si nos uber especializamos para América Latina o hiper especializamos para América Latina. Entonces hoy nuestro foco es LATAM. Este, y bueno, la TAM ha cambiado y hemos visto muy claramente cómo la pandemia aceleró el acceso y el uso de servicios financieros digitales, porque simplemente no podíamos caminar 3 o 4 cuadras a la farmacia a pagar un servicio o al banco a pagar las cuentas. Entonces, bueno, medio que la situación nos ha forzado a salirnos un poco del efectivo y a adoptar instrumentos de pago y de transacción digital, lo cual obviamente es muy bueno y estaba en falta porque otras regiones del mundo prácticamente no gestionan el efectivo. Entonces, nosotros al trabajar en infraestructura, de alguna manera queremos crear ese sistema operativo o esa plataforma que le permita a otras empresas generar estas propuestas de valor con mayor facilidad. Entonces, en definitiva, para responder tu pregunta, nosotros intentamos tener ese impacto estructural en nuestras sociedades, en nuestras economías y crear esa plataforma sobre la cual después podemos llevar a todos los latinoamericanos a tener más facilidad en la gestión de sus finanzas, sean personales o sean empresariales. Ah, espectacular. Te hago una pregunta más, porque vos sos mi asesor, está mal dicho, pero sos una persona que me instruye mucho en términos de tecnología y finanzas y fuiste mi guía para decirte, mira, quiero entender mucho más las criptomonedas, qué es lo que puedo investigar, a dónde puedo ir. Ahora te pregunto al revés, por lo cual sos mi guía en ese mundo. ¿Quién es tu guía o si tenés a alguien que admirás o una empresa que admirás? ¿Quién te motiva en este mundo o en otro mundo, en el mundo emprendedor, en el mundo de las finanzas, pero en esta visión que tiene Pomelo? Uf, qué buena pregunta. Mirá, yo te diría que no tengo como uno, ¿no? O sea, cuando era chico tenía a Michael Jordan como mi ídolo absoluto y era el indiscutido. Yo creo que ahora en el mundo de startups y de fintech y demás son varios, ¿no? Algunos son muy evidentes y son los que admiramos todos, pero yo te diría, bueno, Google obviamente me marcó, fue mi primera experiencia profesional y creo que Google me dio mucho como ese aspecto o esa mirada global, esto de que no hay límites y realmente se pueden crear empresas muy importantes de alcance global. También me gusta mucho de Google la gestión del talento y la cultura empresarial que tiene. Después, yo te diría, para mí Jeff Bezos, que ahora Mm. está saliendo de su rol de CEO de Amazon, para mí es sin duda el ejecutivo que mejor ejecuta, valga la redundancia, a nivel mundial. Me parece que es impresionante su capacidad de ejecución. Bueno, Elon Musk obviamente es la persona que hoy mueve el mundo hacia adelante, ya ni siquiera un mundo, porque nos está llevando literalmente a otros mundos, pero creo que es la persona que, todos sus equipos obviamente, que más favor le está haciendo al mundo en el sentido de realmente moverlo hacia adelante y desafiarnos a cosas que eran impensadas.
Y después entrando, si querés, un poco más en fintech, yo creo que Stripe es la fintech por excelencia a nivel mundial, fundada por dos hermanos irlandeses, así que de mi vida pasada viviendo en Irlanda, creo que también lo he tenido muy a flor de piel. Es un caso de éxito impresionante y también es de infraestructura fintech. Y después, obviamente, tengo el mayor de las admiraciones y respetos por todos los emprendedores latinoamericanos, desde Mercado Libre hasta el que está empezando algo en un garage, literalmente esta semana. Creo que la resiliencia del emprendedor latinoamericano es fundamental y estoy completamente convencido que América Latina depende de los emprendedores. Yo creo que no hay clase política o empresarial o cualquier otro colectivo de gente que nos va a ayudar a mover nuestra región hacia adelante más que los emprendedores. No tengo ninguna duda de eso. Y no tienen que ser necesariamente emprendedores de tecnología, aunque quizás son los que tienen más impacto estructural. Tenemos una larga cultura de pymes que también son muy buenas a nivel de generación de trabajo y demás, pero yo creo que los emprendedores latinoamericanos terminan desarrollando una resiliencia y unas habilidades que son extrapolables a cualquier parte del mundo y que te hacen destacarte en cualquier parte del mundo. Esto lo vemos con los deportistas, ¿no? Con los futbolistas, por ejemplo, con cualquier otro deportista, los basquetbolistas también. El talento nato y todo el sacrificio por el que hay que pasar para emprender o para ser un deportista, después cuando lo combinás con el framework, con la estructura correcta, lo pones en cualquier parte del mundo y genera profesionales impresionantes. Y bueno, en ese sentido, nosotros estamos muy orgullosos en Pomelo, justo tenemos como inversores a los fundadores de Kavak, de Rappi, de OutZero, de Loft, muchos de los latinoamericanos que han creado unicornios y nosotros nos encanta poder estar rodeados de ellos porque vamos a ir aprendiendo mucho y también van a ser una plataforma para nosotros en nuestro camino hacia adelante. Ah, espectacular, buenísimo. Te voy a hacer dos preguntas más. Una más de Pomelo, de visión, y una más de visión mercado fintech. Esta no es fácil porque me imagino que en el mundo emprendedor vos estás mirando, estás evolucionando, tenés una visión hacia dónde querés llevar, hacia dónde querés llegar, cuáles son tus objetivos y empezás a, ¿no?, luchar contra toda la estructura que puede, como decía, ¿no?, siendo resiliente, ir pasando por distintos caminos, ir salteando distintos obstáculos. Pero, ¿qué te imaginás de Pomelo en 5 años? Bueno, sí, difícil de responderla. No, a ver, me encantaría que podamos ser una empresa consolidada. Obviamente estamos dando nuestros primeros pasos, somos todavía muy jóvenes, estamos empezando a gatear. Me gustaría ser una empresa consolidada en LATAM, me gustaría haber podido ayudar a muchas empresas en este camino de crear su propia fintech o desarrollar su capa de servicios financieros y también expandirse regionalmente, que está como ahí muy metido en nuestra tesis y en nuestro caso de uso. Me pondría muy contento si tenemos la capacidad de generar empleo de calidad a gran escala. Hoy somos 20 personas, a fin de año deberíamos ser 70, ojalá en 5 años podemos ser 700 o más incluso. Me parece que necesitamos ese trabajo de calidad, de incentivar a los latinoamericanos a trabajar para América Latina. Y después quizás un deseo más personal es de a poquito poder ser una inspiración o por lo menos una fuente de consulta para otras personas, ¿no? Nosotros tenemos No como solo, inversor... no solo para mí, no solo para mí en temas tácticos que yo te molesto. No, pero la verdad es mira, yo por ejemplo estoy muy orgulloso de tener a Martín Barsavsky como uno de nuestros inversores. Martín es un emprendedor argentino que debe llevar por lo menos 30 años emprendiendo, se fue a Argentina muy joven, ha hecho empresas espectaculares en Europa, en Estados Unidos, y para mí siempre fue una inspiración y lo seguía por Twitter y leía los blogs, y era como esa figura lejana que de alguna manera me inspiraba. Y hoy tuve la posibilidad de conocerlo y de hablar con él y de que nos invierta su propio capital. Y ojalá yo pueda hacer lo mismo y de a poquito ir ayudando, no sé si inspirando, pero por lo menos ayudando a otras personas a que se animen a emprender o que se animen a trabajar en un startup o que se animen a dejar una empresa más consolidada, más tradicional, donde quizás se sientan un poco más estancados para acelerar su carrera y para tratar de tener un impacto más material, ¿no? O sea, esto está bueno pensarlo a nivel sistémico, ¿no? Cómo todos podemos aportar para crear vehículos en América Latina que ayuden a que nuestra región vaya para adelante.
No, está bueno, ahí me contestaste una de las preguntas que tenía de mercado, que es, bueno, ¿qué recomendación darías a alguien que esté invirtiendo o a alguien que esté pensando en crear una fintech? Pero me voy a ir por otra, que es, hablemos un poquito de la industria. ¿Cuál crees que es la industria, las tendencias que están en la industria financiera o fintech, o esa evolución, ¿no?, que estamos viendo en los últimos años? Y como vos mencionabas antes, se aceleró muchísimo en los últimos años, seguramente por la pandemia, pero también porque la tecnología estaba ahí, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer un catch-up, me parece, de los consumidores a esa tecnología que ya existía. Ahora, ¿cuál crees que es la tendencia que estamos viendo en Latinoamérica respecto a la industria financiera? Sí. Mira, hay varias tendencias, coincido plenamente con tu comentario y tu observación. Estamos dando los primeros pasos, lo que hemos visto en los últimos 3, 4, 5 años son los primeros destellos, digamos, los primeros símbolos de industria fintech, y no hemos hecho más que replicar lo que funcionaba en algunos otros mercados. Sobre todo lo que surgieron, lo que emergieron fueron plataformas B2C, directamente al consumidor, billeteras virtuales como Ualá, como Albo, como Mercado Pago, bancos digitales como Nubank, por ejemplo, o Naranja X ahora, crypto wallets, Ujú. Bitso, Ripio, Buenbit, bueno, hay muchas, y algunas plataformas de préstamos, ¿no? Pero esa es la primera versión, digamos, de FinTech. Y ahora estamos entrando en una nueva era. Estamos entrando sin duda en la era de infraestructura, que bueno, es la tesis detrás de Pomelo, pero también hay muchas otras. El Open Banking, por ejemplo. El Open Banking es algo que hemos visto en otras partes del mundo y que está llegando a América Latina. Es esta idea de que cada uno de nosotros como individuos somos dueños de nuestros datos o de nuestro historial financiero, y que esa información tiene portabilidad y que podemos llevarlo de una institución a otra institución. Si lo pensamos hoy, cuando contraemos una relación, digamos, contractual o de cliente-proveedor con un banco, el banco es el dueño de nuestra información y nosotros no podemos portarla. Entonces el Open Banking nos da esa portabilidad, que ya existe en otros aspectos. Por ejemplo, si uno entra a Facebook o a Instagram, puede descargar su información y portarla y hacer lo que quiera con ella. Al final, esa información o contenido que cada uno generó y que tiene ese ownership, digamos. Entonces el Open Banking viene fuerte. Ah, buenísimo. Después, sí, después cripto, sin ninguna duda, y particularmente en América Latina, como también en algunas partes de Asia, de África. O sea, yo soy absolutamente convencido de que cripto, en sus distintas, digamos, versiones, en el sentido amplio, con el blockchain, con DeFi o finanzas descentralizadas, etcétera, ha llegado para quedarse y es un gran desafío a los sistemas financieros tradicionales, a los sistemas financieros centralizados, controlados por las autoridades monetarias y por los gobiernos. Creo que van a convivir naturalmente. O sea, probablemente nosotros, cuando nos retiremos, van a seguir conviviendo los dos mundos. O sea, acá va a haber un overlap durante muchas décadas, no es que uno va a reemplazar al otro, y van a convivir de la misma manera que las billeteras virtuales conviven con los bancos. Pero estoy completamente convencido que ese espacio va a seguir creciendo mucho. Y después, por último, lo que veo es que dentro de las propuestas de valor B2C, todas están confluyendo hacia super apps financieras, digamos, ¿no? Hace unos años hablábamos de bancos tradicionales contra bancos digitales, o bancos digitales contra billeteras virtuales, contra billeteras de cripto, contra plataformas de préstamos. Y al final todas van a confluir a ser super apps o mega apps que tienen todo. Sería completamente normal que un Ualá o un Mercado Pago ofrezca productos de cripto, ya ofrecen productos de préstamo. Ualá recientemente adquirió Willow Bank para tener una licencia y poder comercializar productos bancarios en Argentina, y lo mismo está pasando en otras regiones de América Latina. Entonces, digamos, acá lo que se busca es la cotidianidad y la principalidad de los usuarios, pero también la rentabilidad del sistema financiero tradicional, y eso lleva a que confluyan, ¿no? Así que bueno, a grandes rasgos, esas creo que son las tendencias que veo con más claridad. Me encantó. Mirá, primero de vuelta, agradecerte por el espacio, por el tiempo. Me quería hablando horas, como siempre, con vos. Tendremos que hacerlo en otro asado cuando podamos. Pero sobre todo esto último mencionado de las tres tendencias del futuro. Yo creo que el tema cripto en Latinoamérica todavía es como algo que está por explotar, ¿no? Y emergen algunas cosas de token, de blockchain, de DeFi, pero
todavía como una plataforma un poco, vamos a llamarla ciega, ¿no? Que no está vista tanto en el mercado y que solo para gente que se especializa y se mete mucho en ese tema empieza a investigar que, ok, están generando cosas, pero me parece que ese es uno de los huecos que van a explotar muchísimo. Gastón, de verdad, de vuelta, te agradezco muchísimo por el tiempo, el espacio, es un placer hablar siempre con vos. Gracias por participar del Oracle Fest. Por favor, Agus, un gran placer, siempre muy divertido y bueno, espero que haya sido útil para la audiencia y bueno, todos siéntanse libres de contactar conmigo en Twitter, en LinkedIn o como quieran. Así que un placer haber participado. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo.